Superagente 13, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Hodge, ¿cómo te encuentras? Todo bien y, digamos, sorprendido porque me has comentado, bueno, que ahora lo dirás en público, ¿no? Pero que existen túneles desde Mar del Plata hacia Buenos Aires o a lo largo de la Argentina. ¿Cómo es eso? Sí, existen un complejo de túneles, algunos usados por la élite o con masonería o miembros. Cuando hablo de masonería quiero dejar algo en claro, porque seguro que algún masón de grado muy bajo te va a escuchar y me va a decir, este tipo está loco, es imposible. Ellos, los de grado bajo y los que no son de una línea de sangre, ¿ok? Nunca van a saber lo que pasa arriba de todo, nunca van a ascender a un grado, ¿sí? Superior al que tendrían que ascender. Bien, dejando eso en claro. ¿Que al grado 33 decís? Sí, pero incluso en grado 33 hay gente que no pertenece a un cierto linaje y no sabe tanto, ¿me entiendes? Yo he escuchado, tú sabes que soy una persona que estoy en todos lados y nadie me ve, o sea, soy un fantasma. Y escucho, observo, miro y analizo todo. Y he escuchado muchas conversaciones siempre. Y hay masones que son bastante. Hay algunos que se callan la boca y otros que directamente no saben lo que pasa arriba de ellos. Solamente saben lo que les dicen y lo que les dicen es palabra santa para ellos, como ustedes dicen aquí en Argentina. Bien, pero sobre ellos pasan muchísimas cosas, muchísimas. Ok, ok. Bueno, entonces, ¿cómo se relaciona esto con el tema de los túneles? Bien, hay complejos de túneles, algunos, como te dije, usados por élites, masonería y otros que son eh, colmenas o hormigueros, como les suelo llamar yo, de estos seres extranjeros. Aunque ese de extranjeros ya a esta altura del partido es muy tonto. Es decir, ellos están aquí desde antes que ustedes o desde antes que esta raza actual o esta modificación actual de hombre que existe hoy en día. ¿Sí? Ellos están desde la primera raza del humano, ¿sí? Una raza con un ADN totalmente desbloqueado. ¿Sí? El humano primigenio y original. Ellos están desde ese entonces, ¿ok? Ellos han convivido con el humano y con todas las modificaciones que muchas de estas razas las han provocado. O sea, tú ves estos reseteos, cada vez que hay un reseteo reaparece una raza humana nueva y lo explican muy bien los mayas y lo explican muy bien los indios de Hopi y otros libros sagrados y otras culturas alrededor del mundo. A ver, cómo culturas tan separadas por tiempo y por distancias en el pasado, todas concordaban siempre en algo. Bien, estos seres viven, hay estrellamientos que han quedado de mucho tiempo, porque a veces hay facciones, y cuando se entierran en la circunferencia de esa nave, ellos crean esas colmenas o esos nidos o esas bases, ¿bien? Luego hay otras que son estrictamente bases de ellos, ¿bien? De hecho, hay una red de túneles en la ciudad de la costa de Mar del Plata, o casi toda la costa, que llega directamente por la sierra de Tandilia, que es una sierra que abarca desde Sierra de los Padres hasta Tandil, pasando por Balcarce, un complejo de túneles y de bases. De hecho, en Balcarce hay una base reptiliana, hay una base gris bastante importante, se ven avistamientos, la gente que es de campo lo va a saber muy bien y le pueden preguntar. De hecho, hay zonas que la gente vaquiana no va porque ha visto cosas. Hay una zona en específico que van a ver unas gárgolas inmensas, no importa la hora del día, desde lejos van a aparecer pájaros, pero cuando se acercan esos pájaros tienen casi 2 metros y alas como de murciélago. Cuando te acercas con un móvil a esa zona, se emite todo el tiempo una descarga de microondas, ¿bien? El móvil no te deja grabar. Luego te voy a enviar un video para que puedas ver lo que sucede en ese lugar. También hay como una especie de campo de fuerza invisible, como de viento, o sea, hay como una tormenta periférica a la zona, pero pasas esa barrera y la tormenta desaparece.
Inclusive el día cambia. Dentro del lugar es más oscuro y fuera del lugar es más iluminado. Ok. ¿Y cómo, cómo uno puede introducirse en esos túneles desde Mar del Plata? O sea, vos decís que si vas por esos túneles llegás hasta Balcarce, desde Mar del Plata. Sí, 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 hay varias entradas. Una está en la ciudad de Batán. Todo esto está ligado a muchas cosas, está ligado a los ovnis, está ligado a las sectas, está ligado, o Illuminatis, como quiera llamarlo, porque al final todas las sectas satánicas son una derivación o una ramificación más baja de los Illuminatis. Que los Illuminatis un mote que le ha puesto las personas de a pie para definir algo, ¿sí? Ok, y llamémoslo así para que la gente entienda, ¿bien? Hay una entrada en Batam, en una de las canteras. Hay otra en un edificio muy importante que no voy a nombrar hoy. Es un edificio muy, muy importante y muy respetable de la ciudad de la costa, que en el subsuelo de ese edificio, o sea, en el sótano de ese edificio, hay túneles muy extraños que los empleados tienen prohibido ingresar, que sale un olor nauseabundo, olor a cadáver, olor a canela podrida, olor a azufre, ¿bien? Y nadie se anima a meterse. Y está prohibido. Solamente han entrado en ese lugar ciertas personas de prestigio y ciertas familias de prestigio de la ciudad de la costa y ciudades aledañas, que de hecho pertenecen a la masonería abiertamente. Bien, en esos túneles no solo conducen a bases, esos túneles también conducen a lugares donde ellos hacen rituales satánicos. Ya cuando hablamos de rituales satánicos, hablamos de literalmente rituales satánicos, con todo lo que te puedas llegar a imaginar, todo lo aberrante que te puedas llegar a imaginar sucede en esos túneles. De hecho, en una ciudad costera vecina, una pequeña ciudad que es Miramar, allí han desaparecido bebés en los cementerios, o sea, bebés recién enterrados. Y no eran saqueadores de tumba, eran gente que tenía dos dedos de frente como para poder montar un operativo, ¿sí? Y llevarse sus cuerpitos. Pero ¿qué lograban con eso? Porque si el bebé estaba muerto, ¿qué hacían con esos? Sí, pero los pueden usar para miles de propósitos. No importa que el niño esté muerto, se puede usar en rituales, en magia negra se puede seguir usando para cultivar otras cosas. O sea, aparte la cantidad de estos seres alados, que ustedes llaman gárgolas, y también Moachman, hombre polilla, en esa zona de la costa, justo en ese edificio, es todo el tiempo. La gente que vive por allá y que más o menos es despierta, te va a decir que los ve todo el tiempo y se han filmado inclusive. Y ellos están donde hay muerte, ellos están donde hay sufrimiento. Si tú ves los patrones de donde estos seres llamados Mothman o gárgolas han aparecido, son lugares donde hay accidentes muy grandes, fenómenos naturales, muertes en masa, brujería, satanismo, ofrendas, ¿sí? Etcétera, 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 porque se alimentan de esos egregores, ¿sí? Se alimentan de esos egregores. Y es muy raro porque justo en ese edificio aparecen, o sea, se materializan en ese edificio. Luego, en la costa, dentro del agua, hay unas bases que de vez en cuando se asoman y parecen barcos o plataformas, pero no lo son. Son como unos respiraderos que tienen, ¿sí? Porque igual hay facciones también, no es que todos son uno, hay facciones y cada facción ocupa un pedacito de ese queso gruyere, ¿sí? ¿Me explico? Pero discúlpame, ¿cómo sería eso? O sea, vos decís en la costa, ¿en qué parte? Porque yo tengo entendido, por ejemplo, que hay muchos avistamientos en la bahía de San Borombón, pero eso es más cerca de Buenos Aires. Sí, 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 no, 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 yo estoy hablando de la playa popular del centro, ¿ok? Donde está el edificio que te estoy mencionando. Que de hecho, lo voy a decir, es el edificio Habana. Ok. En Mar del Plata, perfecto. Sí, sí. Bien. En ese lugar de la costa también se materializan muchos seres y la gente que suele filmar encuentra anomalías en sus cámaras, ¿bien? Y después cuando los analiza alguien que sabe, ves que están estos bichos, estas gárgolas, como quieran llamarlo, parásitos, arcontes, como quieran llamarlo, los han denominado de muchas formas diferentes. En esos túneles que yo te menciono, que no son solamente parte de las bases o de las colmenas de estos seres, también se llevan a cabo sacrificios rituales.
De hecho, en Balcarce, aparte de las bases y las pequeñas oquedades, pequeñas entradas que hay para entrar a esos lugares, hay un lugar que se llama Puerta del Indio, por ejemplo, o perdón, Corral del Indio. En Corral del Indio, que es un lugar que no va nadie o está muy, muy solitario, también pasan cosas paranormales. La gente que ha ido ha sentido que le hablan a la cabeza y después han tenido abducciones ovni, literal. De hecho, yo he investigado muchísimo porque me tocó algo muy de cerca, y bueno, tuve que ayudar a ciertas personas. En fin, Eh, em, sí. Escúchame, a ver, entrando a modo diccionario, ¿vos podrías explicarle a la gente qué significa una górgola, qué significa un arconte y qué significa un egregor? Una gárgola, sí, es un ser alado, bien, monstruoso. Algunos lo describen como sin cuello, otros con una cabeza alargada, pero siempre es el mismo ser. Cada persona al verlo sufre un shock y una interpretación diferente de lo que está viendo. Y son unos seres que tienen una inteligencia muy, muy alta, muy, muy alta. Son predadores, sí, son predadores. De hecho, muchos de los casos de chupacabras han sido estos seres, ¿bien? Eh, También se alimentan no solo de la sangre, se alimentan de los emanaciones, que son los egregores, son lo que segrega el cuerpo, el miedo, la muerte, el dolor, el sufrimiento. Bien, estos seres se alimentan de todo ello. Por eso se los ha visto o han sido avistados sobrevolando lugares de grandes accidentes o lugares donde hubo muerte. Bien, un arconte se le ha dado muchos significados diferentes, pero básicamente es un ser, ¿sí? Es un ser arcóntico, es un ser interdimensional, es una especie de ser que te puede parasitar en todo sentido. Bien, se ha comparado los grises con los arcontes, pero están mucho más arriba los arcontes que los grises. Bien, a los grises se los puede matar, a los arcontes solo hay una forma y es una guerra espiritual contra ellos. Bien, hay muchas clases de seres de diferentes tipos. Hoy en día, para los incrédulos, estamos descubriendo o están descubriendo sus científicos cada vez más vida sobre la Tierra que antes no era conocida. Bueno, asimismo, a gran escala también hay vida. Y un egregor, El egregor puede ser dos cosas. Yo defino a veces el egregor como la emanación, ¿sí?, de uno mismo. Es decir, si yo estoy segregando, si yo estoy soltando miedo, estoy dando un egregor de miedo, de los cuales las entidades se pueden alimentar. Bien. ahora se me están mezclando muchos conceptos, porque vos hablas de magia negra y yo por ahí me puedo imaginar a alguien de una secta haciendo magia negra, si querés un masón, pero no me imagino un extraterrestre, un reptiliano haciendo magia negra. No, pero ellos se alimentan de eso. ¿Qué son los rituales? ¿Qué son los rituales que participan ellos? Al fin y al cabo es magia negra, es decir, el asesinato de un niño mediante tortura y comer su carne en un ritual, eso también es magia. Ok. Ahora, vamos a suponer que a mí me da curiosidad por ingresar en esos túneles. ¿Puedo ingresar? ¿Por dónde ingreso desde la ciudad de Mar del Plata? Puedes ingresar por El Habana, te va a costar hacerlo, pero se puede. Se puede ingresar desde Batán, que es un pueblito muy chiquito que está al lado. Se puede entrar por un túnel que hay, túnel circular. Luego, cerca de Sierra de los Padres, hay una entrada en un campo. Es una entrada muy, muy, muy interesante porque digamos que la luz no penetra ese lugar. ¿Sí? Tenemos una pequeña oquedad en una parcela de tierra junto a una especie de loma, de montaña, de rocas, y la luz no penetra. Lo iluminas con una linterna y no se puede iluminar. Esa es una de las entradas. Hay otras entradas que las manejan ellos con su tecnología que son etéricas. Es decir, que ellos pueden traspasar esa materia para entrar y salir, especialmente en la costa. Mirá, ¿Bien? ok. Sí, ellos tienen una tecnología muy grande, especialmente los grises altos, que son los más agresivos,
tienen un sistema de armas de plasma, aparte de armas muy parecidas a las nuestras. Tienen un sistema que pueden atravesar las paredes, ¿sí? Tienen la tecnología para lograrlo, y cuando lo hacen se siente olor, no solo el olor de ellos, que ya sí es nauseabundo, sino se siente un olor como a quemado, y se siente un olor muy extraño, y se dejan residuos de fibra de vidrio. ¿Bien? Ok. Cuando ellos ingresan al lugar. Por eso lo ves que pueden atravesar las paredes. Ajá. ¿Y qué pasa si un ciudadano común y corriente ingresa por casualidad a alguno de estos túneles? ¿Qué le puede pasar? ¿Hubo algún caso? ¿Conoces algún caso? Sí, 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 sé gente que se adentró bastante adentro, y le ordenaron mentalmente que se vayan. En ese caso le tocó una raza bastante benévola dentro de todo, o neutral por lo menos, y les dijo que los dejaran en paz y que se vayan y que nunca más volvieran. Pero hay muchos casos de gente que ha ido a escalar a ese lugar, está prohibido ir a ese lugar a escalar, y han muerto en circunstancias muy extrañas. La autopsia, o lo que dijeron los forenses, fue que se cayó escalando, pero realmente si ves en la forma que murió, con el vehículo prendido, las puertas abiertas, sin soga, sin protección, personas que escalan con cuerdas, y que esté a metros de donde realmente tendría que haber caído, sí, no es muy lógico. Es como si algo lo hubiera levantado y después lo hubiera arrojado con furia. Ok, pero digamos, si yo soy esa persona que a mí me mandaron el mensaje de que me aleje y no vuelva más. ¿Yo soy consciente de ese mensaje que me mandaron o de repente... No, como que- sí, 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 lo escuchas como si me estuvieras escuchando a mí. Lo escuchas, y es más, después van a tu habitación y te dan otra advertencia más. Hay gente que no ha aprendido la lección y ha terminado parasitada por estos seres, ha terminado en una abducción constante, 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 de una forma muy, muy terrible, porque esta persona hoy en día decidió no salir de eso por miedo, ¿sí? O sea, tiene más miedo a la represalia que le puedan dar los seres, intenta liberarse, que a los seres mismos. Ok. Eh, a todo esto, ¿qué pito toca, por ejemplo, eh, los gnomos, los duendes, los elfos, ¿no? Que sabemos que son del mundo de la naturaleza de una dimensión diferente, ¿no? Bueno, de hecho hubo gnomos reales coexistiendo con el Homo sapiens. De hecho, hoy en día sus científicos cada día están descubriendo más pruebas. Antes se decía que venía una raza primero, se extinguía, aparecía otra, y hoy se sabe que todas las razas coexistieron al mismo tiempo. ¿Bien? Y es el Homo sapiens sapiens que eliminó o erradicó o exterminó a las otras. Bien, asimismo había razas muy pequeñitas coexistiendo, eh, que no me extrañaría, así como existen razas humanas, de esa forma existen razas alienígenas. Inclusive, muchos casos, por ejemplo, lo que es en la Ciudad de México. En México ellos allí hablan mucho de las brujas, ¿no? Y que las brujas se transforman en animales y se transforman en otros seres. Yo he estado en México, y bueno, mamé, como se dice aquí, del folclore de ellos para aprender más sobre la cultura mexicana. Y realmente lo que veo son seres, los seres de siempre, que se hacen pasar por entidades y por brujas y por demonios y por todo esto. Pues son ellos que son metamórficos. Al fin y al cabo son todo lo mismo. Sí hay fuerzas elementales, sí, Ah, por la eso, naturaleza es un ser vivo, los pero no elementales de tienen, la Tierra, que en teoría son estos elfos, sí, sí, gnomos, pero hadas, no tienen una forma predefinida, simplemente es energía. Sí. ok, pero tienen una función, ellos, digamos, son resguardadores del reino vegetal, por llamarlo de alguna manera. Pero de todo, por supuesto. A ver, una piedra, aunque no lo creamos, está viva, tiene energía. Los árboles están vivos, tienen energía. El agua, los arroyos, los bosques están vivos, son un conjunto de vida. Y toda esa energía va a estar ahí para protegerlos siempre.
Incluso hay lugares en bosques que nadie va, porque hay lugares muy oscuros donde viven seres oscuros y energía oscura. Bien. Y estos seres son protectores del bosque. Esta energía no son seres, es energía elemental. ¿Sí? Ok, vos hablaste de México y se me aparece mucho el tema de lo que se podrían llamar los viajes exáticos, ¿no? O sea, viajes inducidos a través de plantas, ¿no? Digamos, estados alterados de la conciencia con la toma de ciertas plantas u hongos. Sí. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, si lo hace gente que realmente es, digamos, no capacitada, porque uno no se certifica para eso, uno nace para eso o no. Eh, Está muy de moda ahora, otra vez, ¿no? Esto de los honguitos y de otras Claro, cosas. Tanto los hongos, que son alucinógenos, como las drogas en sí, y hablo de las drogas duras, que tienen una vibración muy baja y que te hacen vibrar muy bajo, abren puertas. Tú puedes estar con el chamán New Age que tú quieras, pero si tú realmente no estás preparado o estás en un momento de conciencia que crees que estás elevado porque puedes ver algunas cosas, abres puertas que después no se pueden cerrar y a través de esas puertas pueden entrar cualquier entidad. Si vas a iniciar en eso, es porque vas a iniciar en el camino del chamán. No lo hagas por diversión, no lo hagas para sentirte wow, porque el New Age está muy en boga, y lo que hacen al final es simplemente confundir a las personas. De hecho, yo hablaba con un amigo que es chamán y él viajó mucho por toda el Latam, por toda Sudamérica. Estuvo en Amazonas, estuvo en México, y él tiene un chamán, un señor, que se comunica con él muy de vez en cuando, porque vive dentro de lo que es la jungla, y muy pocas veces baja al pueblo para enviar señales de que está vivo o que le transmitan a otras personas por medio de las redes que él sigue ahí. Es un señor muy sabio, un señor muy anciano, con el que tuve el placer de charlar, y concordamos en lo mismo. Mi amigo ha hecho esa iniciación en su momento de joven y jamás la abandonó. Él si bien tiene otras cosas en la vida, él es un chamán 24 horas al día. ¿Sí? Es un guerrero de la luz, un chamán, no solamente un médico, es muchas cosas. Entonces, lo que yo veo hoy en día, que la gente toma honguitos porque Pedrito, porque Juanito, y viene y te dice que estuvo con un gurú y que le dio los honguitos y que se siente fantástico porque se le curó la depresión. Sí, bueno, si tomas CBD también, o sea, hay que saber lo que se hace, no cualquiera puede hacerlo. ¿Sí? Yo cuando fui niño, cuando este cuerpo era niño, crecí cerca de una reservación nativo americana y tuve un gran contacto con los nativos americanos. De hecho, ellos ven al hombre blanco, lo ven como el lobo ve al perro, ¿sí? Muy aparte. Ellos no se mezclan. Y de hecho, a los pocos nativos que se han mezclado los hacen aparte, los quieren mucho. Yo tuve el placer de ser aceptado y adoptado en cierta forma, y me enseñaron muchísimas cosas, las cuales agradezco. En su momento conocí y tuve una pequeña iniciación que se fue hacia otro lado, hacia el lado del guerrero, de otro tipo de guerrero, por supuesto, no solo espiritual. Pero hay que tener cuidado con lo que se consume, dónde y con quién. sí, bueno, igual dentro de la línea del chamanismo vos podés llegar a lograr estados alterados de la conciencia a través de plantas y también a través de inducción por tambores. O sea, Sí, no todo el chamanismo trabaja con plantas. no, totalmente, pero es lo que está en boga hoy en día, por eso quiero aclarar que es lo que está en boga hoy en día por el New Age. Hay formas con sonidos, se hacían antiguamente carpas y uno se ponía dentro de esa carpa en ayunas, y mediante los sonidos, la meditación, la abstinencia y muchas otras técnicas entraba en un trance superior, sí, en estado de conciencia alterado. De todas maneras, habría que marcar una diferencia entre lo que son las plantas y los hongos, ¿no? Porque en realidad Ujú. los hongos pertenecen a un mundo
si querés, más antiguo, de hecho podría ser lo más antiguo de la Tierra, porque no pertenece ni al mundo animal, ni mineral, ni vegetal, es una cosa rara. Y se están haciendo estudios también porque, como vos decías antes, frente a la toma de ciertos hongos, como puede ser la psilocibina, que hoy está bastante en boga, se logran recuperaciones, digamos, psiquiátricas. O sea, entonces no hay que tomar medicación. Bueno, se está viendo, ¿no? Entre los hongos también, entre ellos tienen comunicación, es una cosa media rara. Son seres vivientes, incluso pensantes, incluso tenemos el Cordyceps, que es un hongo que crea zombies de los insectos y los controla. Se los va comiendo poco a poco y va controlando su cuerpo. Y lo que ves caminando por ahí no es el insecto, sino el hongo. Los hongos son bastante interesantes, es una vida, una forma de vida. Sí, sí, a ver, estos honguitos pueden curar muchas cosas, pero también hay mucha gente que los empieza a tomar, se siente curado, pero sigue haciendo viajes y viajes y viajes y viajes y los empieza a recomendar a lo pavote, como dicen ustedes. Entonces, por eso te digo, no es que esté en contra totalmente de algo, porque sé para lo que sirve, sé lo que es, pero también veo mucho engaño. Y donde pueda haber algo bueno, siempre va a haber un engaño, ¿sí? Claro, el tema es, bueno, pasa que encima existen miles y miles y miles de especies de hongos, entonces Sí. ni siquiera debe estar investigado solamente desde la ciencia, si querés, menos del 1%, entonces no se sabe bien. Acá desde el canal de Cicafim no lo estamos recomendando, pero bueno, por eso también te preguntaba, porque No, no, yo no es que lo recomiende, pero hay gente que lo va a tomar igual. O sea, yo solamente puedo decir que el que no está preparado o el que escucha a cualquier gurú y quiera iniciarse en algo, que lo piense mejor, porque eso abre puertas. Y hablo de la gente que va y se consume 3 4 5 6 8 y hasta 10 gramos de hongo, porque su gurú New Age se lo dijo para estar bien, y el primer día ve elefantes voladores y el segundo día un delfín baja y le habla, pero eso es un efecto del psicotrópico, no es que esté elevado realmente, si bien crea un estado de conciencia de paz, por lo menos en ese momento. Y luego, a través de esas alucinaciones, es donde se abren las puertas y entran entidades que están pendientes. Hay entidades en el bajo astral que están pendientes a que los humanos abran puertas para ellos ingresar. claro, totalmente. Eh, Contame un poquito qué sabes de los famosos reseteos. Vos antes nombraste esa palabra y de acuerdo a nuestras investigaciones, creemos que a lo largo de la historia hubo varios reseteos y que nos han engañado en cuanto al tiempo, al cronos, ¿no? Que conocemos. Contame un poquito qué es lo que sabes vos. Sí, a ver, desde el vamos te puedo decir que creo que muchos lo deben saber, o por lo menos los más elevados. La raza originaria de hombres fue totalmente exterminada, o sea, fue engañada. Llegaron estos seres, ya había otros seres extraños viviendo en la Tierra, pero no tenían ningún tipo de malicia contra el humano primigenio. Pero llegaron estos otros y se adueñaron de un ser muy puro, muy inocente, de un ser que las palabras no causaban confusión, porque hablaban con emociones y sentimientos, no solo con telepatía. Era una raza maravillosa, una raza que se tenía que cazar y comer. Lo hacía, pero eh, hablaba con el animal telepáticamente. O sea, era algo maravilloso, el mundo era mucho mejor. La tierra era muy diferente, era mucho más húmeda, era como una gran jungla. El sol no brillaba tanto en el cielo, por lo tanto las plantas que había, que existían en ese momento, eran plantas de humedad, se podría decir, o plantas que no necesitaban tanta luz, ¿sí? Era muy parecido a lo que nos describen en las películas y en algunos libros, lo que era el Jurásico o la época prehistórica, algo así, mucho más bello, por supuesto. Era como un momento crepuscular, eterno, ¿sí? No había nunca un sol completo, pero tampoco había oscuridad. Era un lugar crepuscular, un lugar hermoso para vivir. Había variedades ilimitadas de diferentes especies,
Pero que era siempre igual, no iba variando el sol a lo largo del día. No, 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 no. Por más que el sol se moviera, era siempre igual crepuscular. Era como si uno viviera en términos cinematográficos, se ha llamado la hora mágica, que era la hora americana, ¿no? Donde se filmaban así Ujú, westerns, esas películas antiguas, que era un rato antes del anochecer. exactamente, Ok. exactamente. Luego llegan estos seres, engañan al hombre, lo llevan a sus laboratorios, los terminan y con su ADN fabrican a otros hombres a su voluntad. Pero tuvieron que exterminar a toda una especie para lograrlo. Muy pocos sobrevivieron, los que lograron sobrevivir. Muchos dicen que es porque dieron un salto, no, los que lograron sobrevivir fue gracias a especies extranjeras que los ayudaron y los llevaron a otro lugar. Luego ya viene la segunda humanidad, que lo podemos ver reflejado incluso en las crónicas sumerias, con Perdóname, este hasta ese tipo momento, ¿cuántos años atrás estás hablando? y estoy hablando de la prehistoria, o lo que sería la prehistoria, un poco más atrás de la prehistoria realmente. El tiempo está muy, 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 muy cambiado, muy transformado. Pongámosle 6 millones de años más todavía a eso, ¿sí? La Tierra es mucho más vieja de lo que nos dicen, no es tan, 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 tan nueva. Es nueva relativamente en comparación al universo, por supuesto, ¿sí? Pero es un mundo maravilloso que sigue creciendo. La Tierra el planeta todavía es un adolescente, la Tierra está creciendo porque es un adolescente y se va a seguir expandiendo y creciendo. Bien, luego viene la parte sumeria, y podemos ver incluso en los grabados de Ica cómo coexistían humanos y dinosaurios que eran cazados por los humanos para comer, o la segunda raza de humanidad que hubo, y luego fueron exterminados, ¿sí? Fueron exterminados por esta otra raza invasora para que no sean un problema para la nueva humanidad, porque cuando llega la nueva humanidad, muchos animales se ponen en contra, porque no los reconocen como personas de la Tierra o seres naturales en la Tierra, ¿bien? E incluso hoy en día sueltas a un humano y si el humano no está muy preparado en un bosque se muere, olvídate, ¿sí? Ha perdido esa capacidad, la ha perdido, en cambio, en el pasado era un todo con la Tierra, era maravilloso. Bueno, Eh, yo te digo que se han hecho varios experimentos en los años 60 para demostrar que en realidad el eslabón perdido de Darwin es una mentira, porque si hoy por hoy dejas a un ser humano desnudo en una selva, no logra sobrevivir. O sea, para poder sobrevivir tiene que untarse, tiene que utilizar cierto biohackismo, porque si fuera así, por eso digamos en ese sentido no seríamos animales. eh, o somos una mezcla, por supuesto, hibridada, pero una mezcla, pero a ver, va a sonar feo lo que digo, y no lo digo con ego y no lo digo para lastimar y no lo digo para humillar a la raza humana, pero han tomado un ser maravilloso y lo han disminuido intencionalmente a favor de ellos. Pero muchos todavía guardan algo aquí en su mente y en su corazón que les hacen saber que todo esto es mentira, afortunadamente. ajá. Entonces, Bien, vienen las primeras razas humanas, se hicieron muchos experimentos, de hecho los primates son parte de ese experimento, sí que ha salido mal de todas las razas que crearon. Cuando no les servían las iban exterminando y cada tanto tiempo, cuando el Homo sapiens o el Homo sapiens sapiens no era como ellos querían, creaban un reseteo. Es mucho más fácil que matar uno por uno. Creaban enfermedades, creaban holocaustos, creaban tsunamis, inundaciones, incluso hubo una guerra muy grande hace mucho, mucho tiempo. Ya hemos hablado del High Brasil y lo que fue el imperio de la Atlántida, que fue destruido en esa guerra, donde en el imperio Atlante
había humanos o humanos primigenios, creaciones, que eran como chimpancés, eran como juguetes, como mascotas. Cuando todo eso pasa, los pequeños reinados que pudieron huir de ese lugar llevaron a sus esclavos humanos a lo que es hoy Sudamérica y los dejaron ahí. Y de hecho, antes de morir, porque ya quedaban los últimos, estaban bastante envenenados por lo que parece, por los relatos de los nativos, ellos se mezclaron con los nativos y les dejaron el ADN. Cuando digo se mezclaron, no digo que tuvieron sexo, sino que se mezclaron. Algo inocularon en ese ADN y los dejaron como guardianes. Lo podemos ver tranquilamente en los guardianes de la Cueva de los Tallos y otros aborígenes de la Amazonía, ¿sí? De hecho, si ves a los aborígenes australianos, son totalmente diferentes a otro tipo de aborígenes. Es más, si ves a un aborigen australiano, estás viendo a un hombre antiguo, a una de las razas de hombre antiguo que ha sobrevivido hasta el día de hoy. Y tienen una conciencia y un nivel emocional muy alto, igual que todos los nativos americanos, por supuesto. ¿Y los Lemuria lemurianos? fue otro imperio que existió en Sudamérica o en el continente americano, otros lo describen en otras partes, pero no fue un lugar, todos eran pequeños imperios, ¿sí? Igual que cuando hablamos de Hiperbórea no existían solamente una raza en Hiperbórea, había muchas razas, había muchos reinos, muchas ciudades, ¿sí? Y todas estas razas llegó a un punto que entraron en guerra. Y eso causó la gran destrucción. Y de hecho lo podemos ver en el Mahabharata también. ¿Generaban los reseteos con qué fin? Exterminar a lo que no les servían y lanzar una nueva raza de humanos. Claro. Los nuevos niños que están naciendo. Y con el tiempo ese transhumanismo es experimental hasta que dentro de unos años se complete esa fase y esa experimentación se convierta en éxito y vamos a tener o vamos a ver lo que es el quemado negativo que hemos visto en películas de los 80, esas películas cyberpunk de los 80 japonesas, como lo es Ghost in the Shell, como lo fue Johnny Mnemonic de Ken Reeves, como lo es Terminator Dark Fate, ¿sí? Tenemos en Terminator Dark Fate tenemos esta soldado que viene del futuro, que en vez de ser un Terminator es una mujer modificada, que tiene un implante en la cabeza y partes mejoradas en su cuerpo. Eso es una realidad. La gente no chipeada no les sirve. Ellos quieren su nueva patente, su modificación genética. Aparte con esa modificación genética ya tienes nanobots, ya tienes óxido de grafeno, que repito lo que dije el otro día, el óxido de grafeno no se encuentra en forma natural, es creado por ellos en el laboratorio. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo, esto, que es un inicio, lo vamos a ver aumentado, vamos a ver gente con implantes aún mucho más locos, como lo fue en su momento este auge en los 80 del cyberpunk. Bien, a eso apuntan, a la deshumanización. Pero los que no tengan el chip, que los van a aniquilar, decís. La idea de ellos es esa. ¿Y cómo los aniquilan? ¿Cómo resetean desde ahí? El plan primario de ellos era crear un estado de emergencia muy grande y con ese estado de emergencia gigante poder usar los campos FEMA. ¿Y qué son los campos FEMA? Bien, los campos FEMA son campos de exterminación creados o desarrollados por el FEMA, que es el Centro de Control de Enfermedades, ¿sí? Estos campos están desde hace más de 8 años y hay en Argentina inclusive se crearon centros. De hecho, cuando se estaban construyendo, se tomaron fotografías y se repartieron para que la gente tome conciencia y la gente no toma conciencia. En Estados Unidos están construidos hace mucho tiempo, en otras partes también están construidos. Entonces, el CDE, que es el organismo que tiene el control absoluto, da una orden de que la pandemia no se puede controlar, entonces junto a la FEMA y al Ejército y a la Guardia Nacional meterían a esa gente en esos campos. De hecho, hubo entrenamientos, y todo lo que digo se puede verificar, hubo entrenamientos en conjunto
entre fuerzas especiales de los Estados Unidos y Spetsnaz rusos en ciertas ciudades valga la redundancia, Estados Unidos, donde se entraba por la fuerza, casa por casa, en un pueblo, se tomaba la temperatura y se llevaban a la gente. Y la gente no sabía que era un simulacro. Las familias estaban en llanto, angustiadas, desesperadas, imagínate. Entonces, estar un día, si bien en Estados Unidos es normal los simulacros, se avisan, ¿sí? Son avisados, mañana o el domingo o tal día habrá un simulacro, prepárense. Pero esta vez no, esta vez tú estás un domingo en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tu novia, llevando una tarde pacífica y de repente te golpean la puerta o te la patean y tienes personal militar, tanto ruso como estadounidense, apuntándote con armas, gritándote y pidiéndote que te tomes la temperatura y no te da explicaciones y tú no entiendes nada. O sea, imagínate el momento que ha pasado esa gente. El futuro se cambió en cierta forma, algo pasó, porque lo que iba a pasar más adelante, que era la pandemia que le iban a soltar en 2030, la soltaron antes. Y lo que tenían planeado con los campos FEMA no se llevó a cabo, por lo menos por ahora. No sé si se evitó completamente el futuro, pero sí se atrasó, perdón, en cierta forma. De hecho, lo que tenían planeado era pedir ayuda al gobierno chino, al ejército chino, que de hecho, gracias a unos militares de Canadá, pudimos grabar a soldados chinos, ¿sí? Entrenando en las calles de Canadá, corriendo y entrenando y tomando posesión de buena vasta parte del territorio canadiense. También hubo desembarques chinos en lo que es México y obviamente en Argentina con todas las bases chinas que hay. Hubieron aviones Hércules C-130 volando todo el tiempo hacia el sur. También hubieron aviones privados chinos volando hacia el sur. Entonces, entre una cosa y otra, que era que los chinos tomen posesión del continente para asistir y dar ayuda, bien, digamos, iban a haber chinos, policías, perdón, militares chinos en las calles, controlando a la población, tomando temperatura. Sé que suena muy loco, pero todo lo que digo, como digo, se puede investigar y van a ver que realmente se frenó. Iban a tener militares chinos en la calle tomando temperatura y asistiendo a los gobiernos y poniendo el toque de queda a los supuestos contagiados. Eso no pasó. Sí, eso no pasó. Estaba todo predispuesto para que pase. Ahora alguno me va a decir, no, porque salimos a manifestarnos. Mira, al que diga eso no tiene idea quién son estos sociópatas. No tienen idea quién son estos sociópatas. Sí. Se evitó por otras circunstancias. Algo pasó, alguien le metió la rueda en el palo, alguien le estiró la mesa, o como dicen allá en México, alguien les cagó el palo y ya. O sea, algo pasó que se retrasó perdón, se retrasó o se dilató el futuro, o se evitó. Espero que se haya evitado. Ahora, vos me hablas de los chinos. ¿Y qué pasa con la base china que hay en la Argentina, que es todo un misterio? ¿Sabes algo? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de Acá todas? sabemos que hay una en Neuquén, vos decís que hay muchas bases. Sí, ¿Y dónde están y qué hacen? están por casi todo el sur. Y están ahí simplemente como bases secretas, pero tienen personal y están llenas de personal todo el tiempo. Tienen bases de espionaje, lo que fue en su momento las bases de Estados Unidos de la NSA, del Echelon. No sé si recuerdas a Echelon, el sistema de espionaje. Bueno, los chinos tienen su propio programa, ¿sí? Y está en suelo argentino. De hecho, cuando empezó la pandemia, muchos, no le voy a decir hackers, porque no son hackers, son informáticos, y muchos trabajaban para gobiernos, intentaron ayudar a la gente. De hecho, se liberó que hackeó los servidores y pudo sacar muchas verdades afuera. Y de hecho, en Europa también, y esto no se sabe casi, pero muchos hackers han filtrado la mayoría de la información que hay por ahí, los papers, gracias a ellos. Entonces, ¿qué hizo Fernández, el presidente argentino? Pidió ayuda a Rusia
y le pidió ayuda para hacer la ciberseguridad. Y se acabaron los hackers, desaparecieron. Vos sabés que se me aparece el tema del hundimiento del submarino Ara San Juan. No sé si sabés algo al respecto. Sí, sí, que va a contradecir todo lo que la gente cree, pero bueno, no estoy para agradar. ¿Qué podrías decir? ¿Qué es lo que sabés? Bueno, puedo decir varias cosas, como que en lo que es las Islas Malvinas hay un gran yacimiento. Yacimiento no, porque es un ser vivo, de Black Goo. Aparte hay bases alienígenas ahí abajo, ¿sí? Y lo que derribó el submarino o lo que destruyó el submarino no fue humano. A ellos les conviene hacerles creer que fueron los británicos, porque es más fácil admitir que fue un humano que fue otra cosa, o un desperfecto. Sabemos que un desperfecto no fue. Pero, ¿cómo fue y por qué fue? ¿Y dónde? Llegaron más lejos de lo que tenían que haber llegado y vieron cosas que no tendrían que haber visto. De hecho, si se escuchan las conversaciones de radio, las poquitas que hubo, van a ver que pasaron cosas que no están claras, que se pueden interpretar como que encontraron algo o se puede interpretar como que las estaban atacando. ¿Bien? En las costas de Malvinas, hay entradas, hay oquedades para entrar a las bases de estos seres. También hay bases submarinas. Ellos fueron demasiado lejos. Ok. ¿Y qué pasa en las Malvinas? O sea, ¿por qué tiene algo que ver con la guerra que hubo ahí? Si bien el interés en Guerra de Malvinas fue provocado, y obviamente los británicos tienen un interés muy grande en las Islas Malvinas, ¿sí? Por todo lo que hay allí, el Black Goo, las bases, obviamente que la Corona, el MI6 y todos estos servicios de inteligencia saben lo que hay ahí y lo necesitan. Recordemos que MI6 y Mossad son lo mismo, prácticamente. ¿Sí? Y recordemos que quién controla el mundo. ¿Bien? Hay un interés muy, muy grande por esa isla, aparte de que es un punto estratégico, que no tiene nada que ver con los Kelpers. Los Kelpers no quieren ser ni ingleses ni argentinos, quieren ser Kelpers. Obviamente que Malvinas pertenece a este país, pero en vez de preguntarse por qué los Kelpers están allí, pregúntense por qué Inglaterra tiene tanto interés en ese punto estratégico. ¿O qué hay ahí? Ahora, si yo te digo el nombre de la isla de Thule, ¿te suena algo? Sí, de hecho, el grupo Tude, el grupo que fundó el nazismo o que estaba con el nazismo, tomó el nombre de eso. Hay muchas islas así. Tenemos la isla Friendship en Chile. Hay muchas islas parecidas. En Italia hay otra, que no son islas, son naves, son bases que resurgen, son nodrizas que están ahí abajo, enterradas, las cuales de vez en cuando aparecen. ¿Sí? Por eso estas islas míticas, que de hecho hay pruebas de gente que ha estado allí, las ve y después no las ven y nadie las puede encontrar. ¿Y la isla de Pascua, ya que hablaste de Chile? Bueno, la isla de Pascua es un lugar muy curioso, ¿no? Tenemos a estos seres, los Rapanui. Los Rapanui no son otra cosa que los gigantes de la antigüedad, ¿sí? De hecho, alrededor del mundo hay una descripción por todos lados de lo que son los gigantes. Tenemos en el continente americano, o norteamericano, mejor dicho, eh, los gigantes de pelo rojo, Red Hair Giants, estos seres que eran seres que no eran humanos, que tenían forma humana y se comían a los nativos. Luego tenemos en la antigüedad a Gilgamesh, tenemos en la isla de Pascua, de la redundancia, los gigantes de la isla de Pascua. A ver, son vestigios de cosas que quedaron. De hecho, te cuentan en la leyenda que hubo una especie de cataclismo
y que los sobrevivientes llegaron caminando, porque el agua les llegaba a la cintura, caminando hasta esa isla. ¿Qué pasa con los famosos HARPs, ¿no? Con que dicen que, digamos, de alguna manera manipulan el clima. eh, y yo todo esto me pregunto, digamos, si lo que pasa con el clima tiene que ver con movimientos que son exclusivamente de la Tierra, ¿no? Porque no nos olvidemos que la Tierra también es un ente vivo. Sí, por supuesto. Y también me acuerdo de que acá en Argentina, no sé si fue en los años 40, existió la historia de Baigorri, que fue alguien que inventó la máquina para hacer llover. Él demostró que creo que era en el barrio de Once podía hacer llover y en otro lugar no. Entonces, digo, ¿no? Que con los HARPs dice que manipulan el clima. ¿Qué puedes opinar de todo esto? Y es verdad, y no solo manipulan el clima, también lo pueden usar como armas psicotrónicas. De hecho, te voy a contar algo muy breve para poder seguir. Hace muchos años atrás, en uno de los ataques que sufrí hacia mi persona, intentaron eliminarme a distancia. ¿Ya? Primero me siguieron motocicletas, personas. Las motocicletas eran totalmente negras, las personas estaban totalmente vestidas de negro, casco negro, sin identificaciones, sin parches, sin nada. Los autos también. Me siguieron por todos lados, me observaban. Entonces, yo, sin preocupaciones, una noche me empiezo a descomponer. Me empiezo a sentir muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Y a la segunda noche, tercera, segunda noche, se enciende el televisor que tenía. Si bien yo no miro televisor, donde yo estaba en ese momento había un televisor en la habitación. Estamos hablando de cuando todavía había televisores de caja de plástico, estos modernos, pero no tan modernos y planos como los de ahora. Se encendió solo y comenzó a cambiar los canales solo. Eso es un efecto de poltergeist. Cada uno pensaría eso. ¿Qué pasó? Segunda, tercera, cuarta noche seguía pasando lo mismo, se encendía solo y yo me sentía descompuesto. Las plantas, los árboles, la vegetación que estaba lindera a esa habitación mía, aparecía quemada a la mañana, incluso en invierno, aparecía quemado desde el centro de la hoja hacia afuera. Un día a las 3 de la mañana, una noche mejor dicho a las 3 de la mañana, me despierto y veo una descarga eléctrica de la pared, un chispazo azul gigante que entró al televisor. Se enciende el televisor y empezó lo mismo. Tuve que retirar todos los aparatos eléctricos de la casa. Obviamente que eso es un ataque psicotrónico, es un ataque mediante las antenas de HARP. Volviendo al tema de HARP, pueden controlar el clima y ellos no solo usan el HARP para controlar el clima, también usan minicargas nucleares, como las que usaron para volar las Torres Gemelas, por ejemplo. ¿Y qué digo siempre? Bueno, tú no puedes esperar que toda esa energía cinética no se transforme y no regrese, porque va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Estas guerras que están causando ellos, estas tormentas, esta activación de los volcanes, estos tsunamis en algunas partes, todos estos cataclismos que están creando artificialmente, toda esa energía que le meten adentro a la Tierra, en algún momento la Tierra se va a alcanzar y se va a sacudir y se las va a devolver. Bien, pero van a pagar muchas personas inocentes por culpa de estos tipos. Ok. De acuerdo a lo que vos sabés y que, bueno, hablabas antes de los humanos primigenios y lo que somos ahora, para vos, ¿cuál sería el tipo de alimentación correcto para el humano de hoy en día? Primero que nada, empezar a comer comida de verdad y no comer la comida transgénica, plástica, artificial, llena de químicos que estamos comiendo hoy en día. Eso por un lado. Eh, Tratar de limpiar todo esto que han consumido durante tiempo, volverse más alcalinos. Que volverse alcalino no significa dejar de comer carne del todo. De hecho, muchas personas genéticamente son carnívoras. Y si escucha esto un vegano se va a volver loco, pero es real. O sea, es real. Hay personas que pueden sobrevivir
y vivir muy bien y su genética se los agradece, pero otras no. Entonces lo que se debe hacer es buscar un equilibrio, comer natural, ¿sí? Y limpiarse de todos estos químicos que nos han echado en el agua, en los vegetales, ¿sí? Esa es la verdadera. No volverse estrictamente vegano. Los veganos viven menos, envejecen más rápido, enferman, aunque no lo crean. No es tan sana la dieta. Hay genética, hay gente que tiene una genética que realmente sí, les hace muy bien y están muy bien, pero hay otras personas que no. Claro, pero ¿cómo saber uno si tiene una genética para comer más carne o ser más vegetariano, por ejemplo? Bueno, yo creo que tendrían que consultar a un nutricionista Sí, pero uno y está- ir siendo, a ver, uno despierto, que hay muchos despiertos, ¿eh? Y ser evaluados y ser llevados por gente competente, no por gente que lo que no dice el libro no existe. Pero digo, porque nos estamos encaminando hacia una sintetización de todo. Ahora, digamos, creo que en Chile, no, en China, estaban tratando de generar una carne sintética a través de la soja, por decirte algo. Eh, Sí, hace años en Estados Unidos hay carne cultivada en laboratorio, una carne verde asquerosa sintética para hamburguesas, o sea, olvídalo. En Chile venden fibra artificial y fibras de plantas como pescado, como atún enlatado. claro, pero digo, ¿y si el futuro de la humanidad sería de esa manera? Es que lo quieren llevar a eso. Ok, pero sigamos con la idea, lo quieren llevar a eso. ¿Y qué pasa si lo llevan a eso? ¿Vamos a vivir menos? ¿Vamos a estar mal? ¿O por ahí vamos? Obviamente, obviamente, porque es una carne que es artificial, llena de toxinas, llena de químicos. Es lo mismo que yo quisiera vivir todo el tiempo a proteína, pero proteína artificial, no estoy hablando de proteína animal real, ¿sí? Sino a proteína artificial, como ya se está usando en la leche, cuando dice proteína agregada, no tiene proteína del suero de la leche, tiene proteína artificial agregada, ¿sí? Sintética. Y por eso hay cada vez más personas, fuera de lo que es la lactosa, hay más personas con problemas al beber leche, ¿entiendes? Eso es tóxico. Claro, pero yo con esto también me pregunto, digo, ¿no? Por ahí las vacas nosotros ahora las vemos como naturales, pero en un momento fueron creadas también de una manera artificial. Sí, por supuesto. Muchos animales fueron exterminados con los reseteos también. Y muchos fueron creados. A ver, tenemos animales de compañía que fueron creados exclusivamente. El perro, el gato. Hay muchos animales que fueron destruidos y en base a eso recreados otros. Pero ¿qué pasa? Que tú también estás recreado. No digo que seas transgénico, pero tú no perteneces a ese origen primigenio. Tu cuerpo, por lo menos, no. ¿Me explico? Ok, pero ahora, siguiendo con esta línea, dentro del ser humano normal, se está intentando, dentro de ciertos círculos, de, digamos, alargar la vida, ¿no? O sea, sabemos que, digamos, en términos básicos, el ser humano a partir de los 40 años empieza a declinar en una curva que no tiene vuelta atrás. Entonces, se está intentando... Eso es una Ajá. mentira. Es una mentira porque la gente que vivía y trabajaba vivía 100 años, 190 años. Busca gente de campo, vas a ver los longevos que son. Comieron toda su vida sin agroquímicos, comieron toda su vida sin pesticidas, sin transgénicos, se mataban trabajando todo el día, en trabajos de fuerza, trabajos de campo. Y míranos, yo he visto en México, he visto un señor de 110 años que sigue trabajando, ¿sabes? Sigue trabajando y hasta se echa al piso y te hace 50 lagartijas, o sea, es una locura. Son gente de Sí, antes. sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero bueno, lo que se intenta
digamos, de alguna manera es prolongar muchísimo más la vida, muchísimo más de los 100 años y en mejor situación, si querés, física y mental y psíquica, digamos, ¿no? Llegar de una mejor. Claro, pero eso va a ser caro, va a tener un costo y va a ser lo que fue las cirugías estéticas en los 80, va a ser eso dentro de 10 años, 20, 30 años. Aparte con los proyectos de transhumanismo que hay. ¿Tú te crees que todos van a tener acceso a eso? Si es hoy en día un tratamiento de cáncer que tendría que ser libre, es costosísimo. O sea, imagínate. Sí, bueno, pero es costosísimo un tratamiento que tampoco sirve, digamos, ¿no? Porque, Obviamente, porque si no la farmacéutica no les serviría. No juntarían dinero. Ellos venden más con la muerte que con la vida. ok. A ver, voy a un ejemplo básico, un ejemplo para que se pueda entender. A partir de los 40 años ya se está viendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Que bajan los niveles de testosterona. Entonces, eso repercute en el hombre y en la mujer también. Y ahora, por supuesto, se están viendo niveles bajos de testosterona en gente de 20 años. O sea, así como, A los 15 que tendría que haber un pico, ya no hay. Los niños están cada vez más ok, andróginos. ok, perfecto. Ahora, podemos ir por el lado del androgismo, que es lo que puede generar, y también podemos ir por el lado de la falta de fuerza, de musculatura que puede generar eso, y de lo que puede implicar en la reducción de los años de vida. Ahora, ¿qué pasa? También están existiendo ciertas terapias donde, por ejemplo, lo que se llaman hormonas bioidénticas, donde se pueden inyectar hormonas que en realidad es testosterona que no es de un humano, o sea que ahí ya estás haciendo una mezcla, pero en teoría está teniendo buenos resultados para hombres, qué sé yo, mayores de 50, 60 años, digamos, ¿no? Es que ya en Estados Unidos se puede, a partir de los 40 años, hacer una terapia de reemplazo hormonal. Claro, pero no se sabe también qué implicancia va a tener, porque uno también por otro lado va a tener que depender de esa, de- Obviamente. Aparte ya en el mundo del deporte se han estado usando, si ven eh, las testosteronas son la única hormona que funciona en todos los cuerpos. Es decir, la misma testosterona que me puedo inyectar yo, la puedo inyectar a un caballo y le va a funcionar. ¿Ok? sí, Pero hace años que hay, por ejemplo, lo que es la growth hormone, la hormona de crecimiento, que China la está fabricando a partir de cerdos. y que, ¿Entiendes? Tiene granjas donde les inyectan células, ¿sí? En esta parte, eh, le inyectan células y después extraen hormonas de crecimiento y la venden a las farmacéuticas. De hecho, hay una marca que usan muchos los culturistas que es Gentropin, que es la mejor hormona de crecimiento del mundo, que es la que usan también la gente con problemas. eh, ¿Cómo se llama este jugador? Messi, sí, ¿sí? Que ha tenido problemas de crecimiento, que es la mejor hormona, pero la sacan de los cerdos. Eso ya viene hace años. está bien, ¿y cuál sería la implicancia? O sea, digo, ¿es mejor o peor? ¿Te soluciona un Y, problema? a ver, esos cerdos que están modificados para poder albergar algo humano, ¿qué te crees que hacen con su carne después? Con su karma. Carne. Ah, ok, Ok, después se comen algo que ya está modificado para ser humano, porque es casi humano. Está todo mal. claro. Bueno, pero por eso, ¿cuál sería la solución acá? Porque digo, la gente cada vez está peor. Entonces, o puede hacer algún tratamiento así, que sea de alguna manera un poco sintético y no tan natural, pero por ahí le soluciona temáticas de su vida, o no. O lo dejas así que, Bueno, a ver, remitiéndome al pasado, en las culturas, incluso en la cultura china, también se usa mucho lo que son hierbas para la testosterona, pero en la cultura africana tenían cientos de raíces, cactus y tipos de hierbas diferentes
para aumentar la testosterona. Es más, ellos son los pioneros en lo que es adaptógenos, que un científico ruso, un médico ruso, empezó a investigar los adaptógenos para usarlo en los soldados y para usarlo en los atletas. Recordemos que la Unión Soviética era la élite del deporte, del levantamiento de pesas, de la gimnasia, del boxeo, en los 80, 60. Bueno, ellos en ese transcurso que experimentaban con esteroides, ¿ok? También experimentaban con adaptógenos, con las plantas, y descubrieron que lo que podía generar cierta combinación de plantas, ¿sí? Juntas era una sinergia terrible. Yo mismo he consumido muchas plantas africanas, ¿sí? Que usaban los antiguos guerreros. Hay plantas que te mejoran la vista, hay plantas que te permiten correr más rápido, hay plantas que te aumentan la fuerza, la testosterona, la lucidez mental, ¿okay? Y funcionan. Y funcionan. Lo que pasa es que a las farmacéuticas no les conviene hacer terapias de esto, les conviene hacer terapias sintéticas para depender siempre de ellos. Sí, sí, ¿Entiendes? eso está clarísimo. Se podría volver tranquilamente a lo natural, porque funciona, y funciona muy bien. Bueno, superagente, me parece que podemos continuar otro día expandiendo un poco más, si te parece. Sí, por supuesto. Cuando quieras. Dale. Bueno, te mando un saludo. Un saludo, nos vemos.